Buenos días, estas son las 5 de Millos, Hernán Torres versus Miguel Ángel Russo. En medio del aislamiento obligatorio y en medio de todo, pues lo que tenemos que hacer como bogotanos, como colombianos, de ayudar a las autoridades y de tener conciencia de nuestra responsabilidad en medio de este virus, de quedarnos en casa, pues he decidido hacer estos videos de versus, donde vamos a hablar de figuras reconocidas de Millonarios, de hechos que hayan sucedido en la historia de Millonarios y enfrentarlos unos a los otros y dar una visión de cada uno. Y al final escoger el mejor o el peor, porque también vamos a tener un versus, digamos, del dolor. Entonces, pues este es el primero. Hoy empezamos con los dos técnicos, los dos últimos técnicos campeones de Millonarios. El profe Miguel Ángel Russo, campeón en el 2017 con ese equipo que le ganó la final a Santa Fe. Y el profesor Hernán Torres, que después de muchísimo tiempo pues, vino a darle una alegría a Millonarios, una alegría a toda la hinchada albiazul con ese título del 16 de diciembre del 2012 frente al Independiente Medellín. Recuerden lavarse las manos, recuerden al estornudar utilizar el codo. Recuerden también que está la línea 123 en caso de emergencia. Recuerden que si tiene gripa, pues usar el tapabocas. Permanecer en casa, no solo estos días de cuarentena, sino los que vengan. Si no tiene que salir, pues no salga. Y ojalá esto no pase a mayores. Aunque la verdad, pues la previsión es que podemos durar mucho más días. Entonces aprovechemos estos 4 días que estamos acá en la casita, pues para disfrutar de la familia. Y pues cuando ya estén como atiborrados, aquí están las 5 de Millos para hablar un poco de Millonarios. Listo. Entonces, entremos en materia. ¿Quién fue mejor, Hernán Torres o Miguel Ángel Russo? El profesor Hernán Torres llegó a Millonarios en el segundo semestre del 2012. Una situación muy complicada de Millonarios, una interna muy difícil. Aunque era ese primer torneo ya del cambio de administración de lo que fue la época de Luis Augusto García, de Juan Carlos López como presidente. Entonces el profe Hernán cogió un equipo que venía ya, digamos, armado con lo que había hecho José Roberto Arango en sus contrataciones pedidas por el profesor Richard Páez, que dejó una base y el profe Hernán Torres vino a aportar cosas nuevas. Era un momento muy complicado para Millonarios, Santa Fe acababa de quedar campeón, entonces toda la presión estaba en campo de Millonarios para ser campeón. Había una buena base. Sí, había unos jugadores, digamos, importantes ahí. Y el profe Hernán Torres, pues, dio su manejo, dio su manija, su mano fuerte, porque el profe Hernán, digamos, no es como Pinto, digamos, que es el extremo, pero sí es un poco recio y sí tiene, digamos, entre comillas, una mano dura con los jugadores, ¿sí? Sin embargo, ese sistema del 4-2-2-2, ¿sí? Por momentos era 4-2-3-1 o 4-1-3-2, pero siempre con un enganche o con dos enganches, con jugadores que eran potentes arriba, con un media punta, digamos, y otro delantero así bien, bien fuerte. Caso de Cosme, el caso de Watson, Harrison Otálvaro y Mayer Candelo. Pues le dio la identidad a un equipo que tocaba, que llegaba, que hacía mucho gol. Un equipo que era potente arriba y que tenía sus ciertas cosas atrás. En pelota quieta sufríamos mucho con ese equipo del profe Hernán Torres. Al final, pues en el año 2013, pues las cosas en Libertadores no salieron bien. El equipo llegó a los 2 cuadrangulares, pero no pudo volver a repetir final. Y pues con el cambio de administración ante la salida de Gaitán, que ya fue en esa época que pasó Gustavo Serpa, pues el profe Hernán decidió dar un paso al costado. Gratos y buenos recuerdos tenemos siempre del profe Hernán Torres. Miguel Ángel Russo también llegó en una situación difícil para Millonarios. Acababa de salir el profe Israel, acaba de salir en medio de que se metió la gente a la cancha en ese partido frente al Bucaramanga, que recuerdo mucho que ese video yo dije que era un día que vivirá en la historia de la infamia de Millonarios porque no estuve de acuerdo en todo lo que pasó en ese momento. Pero bueno, pasemos de ese tema. El profe Russo llegó entonces en una situación muy complicada. También le armaron un equipo más o menos decente. Me parece que tenía más armas el profe Hernán Torres, ¿sí? Pero el profe Russo supo amoldar ese equipo, supo trabajarle la cabeza, supo llenarles, animarlos, motivarlos. Y desde la táctica pues utilizaba el 4-3-3, ¿sí? A veces también el 4-2-3-1, pero generalmente era 4-3-3. Le gustaban los dos extremos,
él decía que el fútbol se abría por las bandas y se resolvía por la mitad, que había necesidad de abrir los espacios para que por la mitad pues tuviera las oportunidades de gol. Un equipo que sufría también en defensa, un equipo que en ese campeonato sufrió muchísimo los primeros partidos, un equipo que parecía que no iba a realzarse del golpe que sufrió en el primer semestre cuando nos eliminaron allá en el último minuto en el partido de Medellín frente a Nacional, pero que a punta de motivación, que a punta de ganas, que a punta de creer, pues logró llegar hasta la estrella número 15. También en el 2018, pues el tema del cáncer desafortunadamente hizo pues que el equipo no volviera a ser el mismo. Cuando él llegó ya para el segundo semestre, pues incluso el profe Miguel había cambiado mucho y vio que no tenía ya manija para el equipo y decidió irse. Gustavo Serpa le aceptó la renuncia, según dicen ellos no querían que se fuera, no sabemos, pero pues pagó el costo político desafortunadamente de esas dos eliminaciones en el 2018. Pero creo que lo mejor del profe Russo fue todas las enseñanzas de experiencia de vida, de vivencia y todo eso que nos enriqueció a todos los hinchas de Millonarios como seres humanos. ¿Qué me gustaba mucho del profe Hernán Torres, que jugaba con enganche? Y a mí siempre he tenido debilidad por los equipos que tienen enganche. Los equipos que tienen un 10 que maneja el equipo, que los lleva, que es el que desarrolla las ideas del equipo atacando, ¿sí? Para el profe Russo, pues era mucho más importante los extremos, era mucho más importante, repito, el juego de bandas y ser muy fuertes ahí en la mitad, muy ordenados. Para el profe Hernán Torres había mucho más de esa finura, de esa cantidad de pases, de tener la posición para progresar, la posesión, perdón, para progresar en el campo. Por ese lado me gustaba mucho el profe Hernán Torres. El profe Russo era mucho más directo, el juego del profe Russo era mucho más directo, un poco menos elaborado, llegaba a posición de gol, tenía un manejo del camerino muy bueno, potenció una nómina, digamos que no era, digamos, de las mejores que han habido en los títulos de Millonarios, de tal cual también vamos a hacer un versus, pero la potenció y todo ese manejo, digamos, todo ese manejo del grupo, del ambiente, de la motivación, de saber rodear un equipo que venía de una crisis muy fuerte luego de la eliminación frente a Nacional, pues hombre, hizo que ese equipo creciera. A mí me gustaría hacer una mezcla de los dos, una mezcla de muchas cosas buenas que tenían los dos. El coraje del profe Hernán también era muy importante. Cómo utilizaba el doble pivote de bien y cómo llegaba, ya fuera Ganiza, ya fuera Johnny Ramírez, ya fuera Roballo, que llegaban a posición de gol de una manera muy importante. ¿Cómo hizo el profe Russo para coger ese par de centrales y organizarlos y tener una dupla central, digamos, muy buena cuando el equipo empezó a repuntar, ese equipo que a la final nos dio el título? Creo que los dos nos dieron cosas muy importantes. Qué bueno tener una mezcla para un futuro técnico de Millonarios, una mezcla de los dos, sería muy importante. Pero como estos son versos, y en los versos, pues siempre tiene que haber un ganador, porque pues no creo que valga hacer un video para hacer un empate y acomodarnos, pues sería la fácil. No, cada uno nos dio lo suyo, cada uno nos dio no. Yo me voy a quedar con el profe Russo. Siempre he creído que todo este cuento del fútbol va más allá del fútbol, ¿sí? En cuanto al juego, en cuanto a los hinchas, en cuanto a la vida, en cuanto a todo va más allá del fútbol, ¿sí? No es que pues, por un partido nos tengamos que ir a matar porque va más allá de la vida, no. Es todo lo que le enriquece la vida a uno el fútbol. Pues obviamente esto es una visión parcializada porque es mi visión. Ustedes igual aquí van a comentar y vamos a ver quién de pronto tiene más votos. Voy a dejar una encuesta acá para ver cuál le gusta más a ustedes. Pero hombre, yo conocía al profe Russo mucho más que el profe Hernán Torres. Al profe Hernán, digamos, lo veía, pero digamos que el contacto era mucho más el estricto de prensa. Con el profesor Russo tuve la oportunidad de viajar mucho más. En ese semestre del 2017 viajé mucho y el 2018 el segundo semestre. Y pues antes de los partidos siempre el profe Russo podía dedicarnos o dedicarme en ese caso 5 a 10 minutos para hablar de fútbol, para hablar de cosas. Y siempre me quedó la sensación de que el profe era una persona supremamente sencilla, una persona supremamente amable, una persona que entendía que el fútbol era mucho más
que robar la pelota. Siempre la primera palabra, siempre la primera expresión del profe Russo para hablar del equipo, para hablar del juego, era algo de motivación y era algo de una experiencia personal y de saber pues que hay estados de ánimo en los jugadores y que los jugadores son pues trabajadores, que hay que encarrilarlos y hay que llevarlos, pues, digamos, para el fin común, que fue esa estrella del 2017, que repito, tenía mucho menos armas que el profe Hernán Torres. No olviden suscribirse acá donde dice suscribirse a Facebook, Twitter e Instagram. Estamos como las 5 de millos. Propongan un versus acá, que lo vamos haciendo. Ya tengo listos aquí 4 para presentarles a ustedes. Entonces, pues, quedo a la espera de sus comentarios. Estas fueron las 5 de millos. Chao.